El 31 de octubre del año 1517, el monje agustino alemán Martín Lutero clavó en las puertas de la catedral de la ciudad de Wittenberg las 95 tesis en contra de la venta de indulgencia, es decir, perdón de pecados y de las penas del purgatorio a cambio de un precio. A partir de ese momento se estableció una división irrevocable entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Si quieres conocer cuáles son las diferencias fundamentales entre estas dos ramas del cristianismo, acompáñanos en el siguiente video. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos al canal Predicaciones Cristianas Evangélicas, en el cual encontrarás temáticas, predicaciones, preguntas con respuestas bíblicas, también una sección de resúmenes de libros cristianos, y en esta ocasión vamos a hablar de un libro llamado Diferencias Fundamentales entre el protestantismo y el catolicismo, de Juan Tron. Hola a todas y a todos. Hoy más que todo voy a hacer un resumen de un libro de Juan Tron que se llama Diferencias Fundamentales entre el protestantismo y el catolicismo. Es un libro que me tocó leer ya hace bastante tiempo. Hice un resumen y espero que se queden hasta el final. Estamos a días de conmemorar el 31 de octubre del año 1517, es decir, lo que aquí en Chile se conmemora como el Día de la Iglesia Evangélica o el Día de la Reforma en otras partes del mundo. Y creemos que es importante también, como pueblo cristiano evangélico, conocer las raíces históricas de este movimiento. Para eso he preparado un resumen. Yo tengo acá, salieron 5 hojitas de un libro y vamos a ir compartiendo entre todos. Espero que se queden hasta el final. Quizás este video salga un poco largo. Si quieren lo ven con cámara rápida. Les recomiendo tomar un lápiz, un papel, para ir anotando algunas cosas que son importantes. Básicamente como fundamento histórico de lo que es la iglesia evangélica, ¿ya? Muchas veces se piensa que la iglesia evangélica apareció recién, que es una secta, que es un desorden, que son varias iglesias desunidas, desorganizadas, que no tienen ningún tipo de lineamiento en común, que no obedecen a la autoridad del Papa, que no obedecen a la autoridad de la Iglesia Católica, que tienen distintas posturas de pensamiento respecto de muchas temáticas cristianas, y eso las lleva, ¿cierto?, a hacer un desorden, por lo cual la misma Iglesia Evangélica ataca permanentemente a la Iglesia Evangélica respecto de estos puntos. Bien, vamos a empezar entonces. Este libro se llama Diferencias Fundamentales entre el protestantismo y el catolicismo. La lectura que hicimos fue de la segunda edición de la editorial Aurora. Esta fue editada en Buenos Aires el año 1953. Tiene 67 páginas y es un libro de 18 centímetros que era es de la Biblioteca Nacional de Chile. Por eso le estoy diciendo que lo leí ya hace un tiempo para mi trabajo de tesis para obtener el grado de licenciado en Educación y profesor de Historia y Ciencias Sociales. El autor señala que la obra busca brevemente describir las diferencias entre protestantismo y catolicismo y subraya los puntos esenciales acerca de los cuales es imprescindible tener ideas claras. Posee 10 capítulos y además incluye, ¿cierto?, una abundante bibliografía histórica sobre todo. Primero empieza con un capítulo que se llama Puntos Importantes y da 2 puntos importantes. El primero, en resumen, es que el protestantismo no es una religión nueva que tenga sus orígenes netamente en el siglo XVI, es decir, a partir del año 1521 o 1517, con la publicación de las 95 tesis de Martín Lutero en contra de la venta de indulgencias, sino y tampoco en el año 1521 con lo que es la dieta de Worms, cuando Martín Lutero decide no retractarse de sus obras y también ha sido excomulgado de la iglesia y es escondido en el castillo de Wartburgo, sino que el protestantismo es anterior o el evangelio. ¿Ya? Por eso dice que no es una religión nueva que tenga sus orígenes en el siglo XVI, sino que es el retorno a la religión cristiana de los primeros siglos y por lo tanto se remonta a Cristo y a los evangelios. El grandioso movimiento religioso de la Reforma del siglo XVI ha sido una vuelta a los orígenes. Eso plantea Tron en la página 12. Posteriormente, como segundo punto importante, dice que se deben rescatar el sentido del término protestante,
que en la boca de los enemigos del protestantismo es peyorativo. Eres un protestante, la iglesia protestante, protesta contra la iglesia católica, ¿ya? Pero protestar significa estar a favor del testimonio. Protestar es estar a favor de un testimonio. Y reformar quiere decir querer dar otra forma, ¿ya? Reformar es buscar dar otra forma. Pero en este caso, dar la forma que tenía el cristianismo en la época de la iglesia primitiva, es decir, el cristianismo en el siglo I. Esto ya hay que aclararlo porque no es muy reconocido en el caso de los evangélicos, ¿ya? De los evangélicos. También Martín Lutero le llama, él dice en algún momento, desearía no tener este nombre o este apellido de Lutero, para que a mis seguidores no les llamasen luteranos, sino que más bien son cristianos y evangélicos, porque la idea es reformar la Iglesia Católica, pero no a partir de cualquier punto de vista humano, sino que a partir de los puntos doctrinales establecidos por la Escritura y en el siglo I, es decir, en los evangelios. Por eso se llama Iglesia Evangélica, porque se remite a la fundación de la Iglesia en la época de los evangelios, obviamente también a la época del libro de Hechos y las epístolas pastorales del apóstol San Pablo, de Juan, de Pedro, etc. Ya, ¿cuáles son los principales puntos de la Reforma? En primer lugar, señala que son 5. El primero es salvación por medio de la gracia de Dios, mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Ese es el primer punto de la Reforma, de las iglesias reformadas, de las iglesias evangélicas, de las iglesias que nacieron a partir de este proceso ocurrido a partir del año 1517. En segundo lugar, la relación personal del individuo con Dios, siendo el único intermediario Cristo Jesús. Es decir, a partir de la Reforma se hace una clara diferencia entre lo que es la iglesia, o en la iglesia, el clero y el laico, el mundo clerical y el mundo del laicado. Esta es una clara diferencia que existe hasta la actualidad en la Iglesia Católica, donde existe un cristiano ordenado, sacerdote, y otro cristiano que ha sido bautizado pero que no forma parte del clero, que es un laico. En el caso de la Iglesia Evangélica hay un sacerdocio universal, ¿ya? Hay una relación personal entre el creyente y Dios mismo por intermedio de Cristo. Solo Cristo puede dar la salvación y solo Cristo también puede dar la intermediación entre el ser humano y Dios. En tercer lugar, la relevancia que se le da a las Sagradas Escrituras, ¿ya? Este documento revelado va mucho más allá de ser una simple colección de libros. Es en realidad la palabra de Dios, es la mente de Dios, e incluso es el logos de Dios, el verbo de Dios, es Dios mismo encarnado y manifestado a través de la revelación de la palabra. Y por ende, las Sagradas Escrituras son la única fuente de autoridad normativa de la vida y de la esfera religiosa del ser humano, del evangélico, del cristiano verdadero. En cuarto lugar, señala el sacerdocio universal del creyente, es decir, que aquí el creyente puede, sin intermediación humana, acudir a Dios solamente a través de Jesucristo, y también el creyente puede tener un libre examen de las Escrituras, no necesita el aval del magisterio de la Iglesia Católica para poder respaldar o conocer o estudiar la Biblia. Esto tampoco implica que se vaya a interpretar la Biblia como a cada uno bien le parezca. Tiene que ser un estudio serio, consciente, avalado por también la tradición de la interpretación ortodoxa, digámoslo así, buena, correcta, de la escritura, que siempre ha existido, más allá de la desviación propia de la Iglesia Católica por intermedio de opiniones que van en contra de la Iglesia o en contra de la palabra a través de concilios, sino que mantenerse firme con la palabra, y esto también que es una inspiración del Espíritu Santo. Y en quinto lugar, la libertad religiosa para todos, señala también Juan Tron en la página 14.
Ya, vamos a partir con los principales puntos de diferencia. El primero es el uso de la Biblia. ¿Cómo ven la Biblia? ¿Cuál es la importancia que le da el protestante o el evangélico a la Biblia y cuál sería la importancia que le da el católico? Para ir un poquito más rápido voy a ir leyendo y les voy explicando. Para buscar las diferencias fundamentales entre catolicismo y protestantismo se ocupa un criterio básico que busca aclarar si una doctrina es legítima o no, contrarrestándola con la Biblia. Aquí surge el primer problema. La Biblia católica y la Biblia protestante o evangélica no son la misma. ¿Ya? No son la misma. Entonces nos lleva a esto a preguntarnos cuáles son los principales puntos de divergencia entre una Biblia evangélica y una Biblia católica. Y empecemos a ver entonces en primer lugar el canon, es decir, el conjunto de libros inspirados o reconocidos como válidamente inspirados por la autoridad del Espíritu Santo que reconocen tanto la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica. En lo referente al Nuevo Testamento hay que señalar que no hay diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Ambas iglesias señalan que el canon está establecido por 27 libros, que son los 27 libros que nosotros conocemos, los 4 evangelios, las cartas pastorales, Apocalipsis, etc. En cuanto al Antiguo Testamento, aquí tenemos diferencias. La Biblia católica posee todos los libros de la Biblia protestante, ¿ya? Y además otros libros y trozos adicionales, ¿ya? Y aquí los católicos admiten la presencia de libros deuterocanónicos, que van más allá del canon, ¿ya? Y libros que también se conocen como apócrifos, ¿ya? Tales como, ¿cierto?, algunas partes de Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, que era Baruch, el amanuense de Jeremías, Primera y Segunda de Macabeos, que son libros históricos, y algunas añadiduras al libro de Esther, en la cual la Biblia protestante o la Biblia evangélica no posee. La versión católica tiene 5 capítulos y un versículo más en el libro de Daniel, y el libro de Daniel, ¿cierto?, también posee 2 capítulos más. Hay bastante diferencia respecto a la introducción de estos libros deuterocanónicos. ¿Ya? Estos deuterocanónicos son lo que se llama el segundo canon o la repetición del canon, así como está el Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Deuterocanónico sería una repetición del canon o un segundo canon. Los apócrifos son los llamados libros escondidos. Estos no se encuentran en las versiones en hebreo empleadas en el culto público en los tiempos de Jesús y fueron incluidos en una versión griega alejandrina llamada de los 70 y de allí pasaron a la Vulgata latina traducida por San Jerónimo, un padre de la Iglesia Católica. ¿Ya? La utilización de libros apócrifos en el canon fue permitida solo a partir del 18 de abril del año 1846, cuando el concilio, de 1546, cuando el concilio de Trento declaró estos libros no menos inspirados que los demás reconocidos en el canon. Ahí se podría también hacer un estudio respecto de los libros deuterocanónicos y específicamente los libros apócrifos, porque en muchas ocasiones, si bien su datación se nota que son libros que no fueron escritos en el mismo tiempo, por ejemplo las añadiduras a Daniel no fueron escritas en el siglo V antes de Cristo o cuarto antes de Cristo, sino que se nota que son del 100, del 200 antes de Cristo y no podrían corresponder a un verdadero Daniel, pero tienen la característica que apoyan ciertas doctrinas católicas y por ende justifican su añadidura en la Biblia católica. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué los protestantes no usan o no usamos, por qué los evangélicos no usamos estos libros? En primer lugar, porque no se encuentran en el canon de los israelitas, en el primer canon, a quienes la palabra ha sido confiada, según Romanos 5.2, porque han sido rechazados por la iglesia primitiva. La iglesia del siglo I tampoco los utilizaba, y también han sido utilizadas por autores posteriores, entre ellos algunos padres de la
iglesia, porque también o tampoco son mencionados en el Antiguo Testamento, ni siquiera por una referencia indirecta, y porque también, y esto es lo más importante, poseen graves errores históricos, además falsas enseñanzas que se contraponen al resto de la escritura, y porque al no ser perteneciente al primer canon no son autoridad en materia de fe. Una diferencia entre la Biblia católica y la protestante es el pasaje del Decálogo, también conocido como los 10 mandamientos. Las iglesias evangélicas, bueno, salvo la luterana, y la iglesia ortodoxa han mantenido la división de los mandamientos que hace Filón y de la iglesia antigua. En cambio, los católicos, como ya dijimos los luteranos, poseen la división de Agustín, ¿ya? De Agustín de Hipona, de quien hablamos en algún video. Y esta división se hace a partir del segundo mandamiento, se hace una división a partir del primer y segundo mandamiento, y luego divide el décimo en dos. Es decir, Agustín toma el primer mandamiento y lo toma como un todo, y después el décimo mandamiento se divide en dos partes. En cambio, la iglesia evangélica toma el primer mandamiento, el primer mandamiento, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y después el no hacerse falsas imágenes. De hecho también hicimos o hacerse imágenes de Dios, de hecho también hicimos un video sobre eso, como el segundo mandamiento. En cambio la iglesia católica lo toma todo eso como un todo. Y bueno, aquí un paréntesis, al tomar el primer y el segundo mandamiento como un todo, se da relevancia al amor a Dios, pero no se le da tanta relevancia al no adorar imágenes. Y es por eso que la iglesia católica también tiene ahí una diferencia importante con la iglesia evangélica respecto del culto idolátrico. Después, a ver, ¿qué podemos decir? La división que hacen la mayoría de las iglesias protestantes respecto a esta materia muestra un mandamiento acorde a la adoración a un solo Dios, evitando así la polilatría, y otro contra el culto a las imágenes, que es contra la iconolatría. Es decir, el primer mandamiento evita la polilatría, es decir, la adoración a muchos dioses, y el segundo mandamiento evita la adoración de imágenes, que es la iconolatría, es decir, adorar imágenes, adorar iconos. Además, la forma católico-luterana de división tan solo es posible en Deuteronomio 5:21, pero no es posible esa misma división para Éxodo 20:17. ¿Ya? Ernesto Comba, en Cristianismo y Catolicismo Romano, dice que la divergencia no tendría importancia religiosa siempre que los mandamientos fueran conservados en su integridad sustancial. Al contrario, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido un hecho muy grave en los catecismos de la Iglesia Romana, en donde, para facilitar la instrucción popular del Decálogo, este está resumido en 10 breves frases. ¿Ya? Aquí cada uno de los mandamientos se resume en 10 breves frases para ser aprendido de mejor manera en el catecismo romano. El primer mandamiento se resume con estas palabras: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y basta nada sobre las imágenes, es decir, no dice nada sobre la iconolatría. Eso está citado en Juan Tron en las páginas 18 y 19. Ya. Si bien puede haber existido o no al principio la prohibición de la iconolatría, pero esta forma de catecismo favorece el culto a las imágenes. A través de esta forma resumida de catecismo no queda ningún rasgo de prohibición a la iconodulia, ya que es la adoración la adoración directa a los iconos, a las imágenes, y esto implica, ¿cierto?, la virtual suspensión de una parte importantísima del mandamiento, que no podría dejar de tener efectos importantes en la espiritualidad y en el culto. Recordemos que el segundo mandamiento es un mandamiento que es importante y releva la importancia en este sentido, que es un mandamiento que tiene una cláusula ahí que señala que Dios es un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación, y bendice a los que le temen. Y esto está asociado al segundo mandamiento, que dice relación con no hacerse imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y esto sí lo hace la Iglesia Católica. Y
básicamente dice relación con una diferencia en la escritura que, como decimos, no respeta cómo se interpretaba el primer y segundo mandamiento en el siglo I y se hace de una manera distinta a partir de la Vulgata y a partir de San Agustín de Hipona. Bueno, respecto del texto, ya los evangélicos señalamos que la autoridad doctrinal de las escrituras corresponde al original hebreo y griego, también tiene algunas partes en arameo, mientras que el Concilio de Trento declara que el catolicismo, el texto original o el texto de mayor autoridad, el texto autoritativo por excelencia, sería la Vulgata de Jerónimo, ya que solamente la Vulgata de Jerónimo es auténtico y por lo tanto ese texto de Jerónimo debe preferirse al texto original, siendo que Jerónimo hizo su traducción al latín de los textos hebreos y griegos, pero Jerónimo hace esa traducción ya en una época donde la Iglesia Católica está prácticamente constituida y por lo tanto introduce en la Vulgata mucha enseñanza católica y no del cristianismo primitivo del siglo I. El mismísimo Papa Pío XII, en su encíclica Divino Afflante Spiritu, de diciembre del año 1943, indica que deben buscarse los textos más antiguos a fin de traducirlos y vertirlos ¿ya? A las lenguas modernas y que la Vulgata latina solo tiene una autoridad tradicional. ¿Ya? Esto es un reconocimiento que hizo la Iglesia Católica con el Papa Pío XII. Respecto de la interpretación de las Escrituras, según el Concilio de Trento, bueno, para los que no saben, el Concilio de Trento es una respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. ¿Ya? Es lo que organiza la Contrarreforma. El Concilio de Trento estableció, entre otras cosas, la autoridad papal, ¿cierto? Confirmó la autoridad papal, confirmó la salvación por gracia y fe, pero también avalada con penitencia, con caridad, es decir, una salvación no puramente dependiente de la gracia de Dios por medio de la fe, sino que también asociada a obras. El culto o el Concilio de Trento también afirmó lo que es el culto a las imágenes, etc. ¿Ya? ¿En qué íbamos? Respecto de la interpretación. Según el Concilio de Trento, corresponde a la Iglesia romana juzgar el verdadero significado de las Escrituras. ¿Cómo la Iglesia Católica Apostólica Romana establece cuál es el verdadero significado de la interpretación de la Biblia? Lo hace a través de el magisterio, ¿ya? Es decir, estos altos mandos, estos altos rangos de obispos, de teólogos. Bueno, ahí desconozco un poco en qué consiste el magisterio, ¿ya? Pero son ellos los que estudian, ellos son los que supuestamente estudian en realidad la Biblia y la interpretan no acorde a la Biblia, sino que acorde a la tradición y a otros concilios, ¿ya? Y esto lleva a establecer una enseñanza paralela entre la Iglesia evangélica, que sigue solamente la escritura de la Biblia, y la Iglesia católica, que tiene la enseñanza bíblica, pero también a eso se le añade lo que dice el magisterio, lo que dicen los concilios, lo que dicen los papas, etc. La tradición también. Me pierdo un poco. Ya, los protestantes niegan la existencia de interpretaciones infalibles, ya, interpretaciones humanas infalibles, y además señalan que nadie está obligado a una interpretación impuesta, sino que más bien se debe seguir el concilio del apóstol Pablo cuando dice examinadlo todo, examinad la escritura, retened lo bueno, que está en 1 Tesalonicenses 5:21. Respecto del uso de la Biblia, para la Iglesia Católica hasta hace poco tiempo el uso indiscriminado de la Biblia era considerado más nocivo que de utilidad, era considerado más dañino que útil. El Index Librorum Prohibitorum, que es el índice de libros prohibidos, ¿cierto? Que fue establecido también con la Contrarreforma y en la Inquisición, señala en su cuarta regla, son 10 reglas, la cuarta regla,
que fue publicada en el Concilio de Trento bajo Pío IV en el año 1564, ordenaba que fuera prohibida la lectura de la Biblia en lenguas vernáculas. ¿Qué es lo que es una lengua vernácula? Una lengua original. Por ejemplo, un italiano, una persona que vive en Italia, nacido en Italia, su lengua vernácula es el italiano, un alemán el alemán, un inglés el inglés, etcétera, ¿cierto? Un chileno el castellano. Esa es su lengua vernácula, es decir, el Concilio de Trento condenaba la lectura de la Biblia en las lenguas vernáculas, es decir, las lenguas propias de cada una de las personas, dependiendo de su nacionalidad. Y que el que lo hiciese sin permiso de las autoridades eclesiásticas no podría obtener la absolución de sus pecados, ¿ya? Eso está en la página 20. En cambio, para los protestantes es un derecho y es un fin, o es un deber, perdón, leer las Sagradas Escrituras de manera diaria, de manera sistemática, de manera periódica y de manera responsable. Eso en cuanto al uso de la Escritura. En cuanto a la autoridad de la Biblia, la autoridad de las Escrituras es igual o superior que la Iglesia, ¿ya? Entiéndase que es mayor que la tradición y la infalibilidad, ¿ya?, de sus autoridades. Para los protestantes la Biblia, o para los evangélicos la Biblia es infalible, no se equivoca, y está por sobre la Iglesia católica, ¿ya?, y es la regla de fe y de conducta, ¿ya? Nada está por fuera de la Biblia, ya sea la costumbre, la tradición o una doctrina nueva que sea supuestamente infalible. Si no está bíblicamente comprobada, es una doctrina que no va a ser aceptada y va a ser resistida por la Iglesia. Ahora bien, hay iglesias protestantes que sacan nuevas doctrinas o malinterpretan los textos de la Biblia, pero esto también es controlado, digámoslo así, por la Iglesia. Rápidamente estas iglesias se desmembran, forman sectas, forman nuevas congregaciones que en muchas ocasiones, lamentablemente, y esto es un problema que hay que reconocer, es llevada lejos de la interpretación bíblica correcta por falsos maestros o que sinceramente tienen errores en su interpretación de la Escritura. Tradición, ¿qué es lo que dice el texto respecto de la tradición? ¿Ya? El Concilio de Trento señala o declara que la Iglesia recibe la tradición, o en la Iglesia reside la tradición, y que tiene el mismo efecto y la misma relevancia, o se le da la misma reverencia que a las Escrituras, ¿ya? A la tradición católica, a la tradición, el tradiquere, lo que ha pasado de boca en boca, de lengua en lengua, desde supuestamente el siglo I, que serían cosas que no quedaron escritas en la Escritura, pasaron de generación en generación por la Iglesia, y eso es la tradición, ¿ya? Y esta tradición tendría el mismo nivel, la misma importancia que la autoridad de la Biblia, y es por eso que también hay diferencias no solo en la interpretación, sino que también diferencias en la doctrina católica y la doctrina evangélica, porque mientras la doctrina evangélica se remite solamente al uso de la Biblia, la doctrina católica se remite al uso de la Biblia, pero también con la tradición, el magisterio, los concilios, etcétera, etcétera. En cambio, los evangélicos juzgan cualquier tradición con respecto a la Biblia. La Biblia es el tipo ideal, es el marco de contraste, es el molde, digámoslo así, al cual se debe someter cualquier doctrina. Si no calza con ese molde, ¿cierto?, todo lo que no calce no se va a aceptar. Entonces, los evangélicos juzgamos, ¿cierto?, cualquier tradición respecto a la Biblia. Y todas las tradiciones contrarias son rechazadas, tal como Jesús rechazó las tradiciones de los escribas y de los fariseos. Cipriano de Valera decía al respecto: la costumbre o tradición sin verdad no es sino ambigüedad del error. Por tanto, la Biblia que utiliza Tron para el estudio de las diferencias fundamentales es la Biblia evangélica.
3, ¿ya? Respecto de la iglesia, diferencias respecto de la iglesia, ¿ya? Vimos diferencias respecto de la escritura, y ahora vamos a ver diferencias respecto de lo que señala uno y otro respecto de la iglesia. Jesús se refiere a la iglesia 2 veces en San Mateo 16:18. Jesús hace referencia a ella como la realidad ideal del futuro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En San Marcos 18:17, el término iglesia designa la comunidad local de creyentes. Hay además otras referencias a la iglesia como conjunto de creyentes en Cristo en Hechos 5:11, 1 Corintios 10:32, Efesios 1:22, y a otras comunidades particulares en Hechos 13:1, Romanos 16:5, Gálatas 1:2, etc. Y desde un principio la iglesia denota al Israel del nuevo pacto, digámoslo así, un Israel espiritual, en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre y yo estoy en medio de ellos, dice la promesa. Allí está la iglesia, allí está toda su dignidad, ahí está toda su eficiencia, en Cristo obviamente, ya sea que estén en Jerusalén, en Antioquía, en Efeso o Roma, ¿ya? Se presenta bajo un aspecto real y no bajo un aspecto ideal. ¿Cuál es el aspecto real? Las distintas iglesias locales que realizan distintos grados del cuerpo de Cristo. El aspecto ideal es el cuerpo de Cristo en cada cristiano. Cada cristiano es miembro del cuerpo de Cristo, pero Cristo es solamente Cristo es la cabeza del cuerpo, ¿ya? Según Efesios 4, 15 y 16. La cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo, ¿ya? ¿Cuáles serían los errores de los romanistas, ¿ya? Visto desde el punto de vista de la iglesia evangélica? Que la iglesia católica se presenta y presentó como un enorme organismo jurídico, social, con funciones de algún tipo culturales, educativas, económicas y hasta funciones de tipo política, con una férrea jerarquía hasta el punto de ejercer sobre el individuo la posibilidad de otorgarle o denegarle el perdón de pecados y las demás gracias que establece el Evangelio, ¿ya? Por ello, es la única y verdadera y con orgullo proclama extra ecclesiam nulla salus. La Iglesia Católica proclama que fuera de la Iglesia no hay salvación. Que hay que considerar por ende a la Iglesia como un órgano de salvación, lo cual, ¿cierto? Este ser un órgano de salvación le confiere un poder social, político y económico muy fuerte, sobre todo en la Edad Media, donde la Iglesia era prácticamente todo, un imperio espiritual que daba o denegaba la salvación de las almas dependiendo, ¿cierto?, de la entrega de dinero, como pasa con las indulgencias. Y por lo tanto esta época de la Edad Media sería una época, si bien hubo avances también, pero también una época bastante autoritaria respecto de lo que es la espiritualidad. Esta época va a ser afectada por la iglesia, por el nacimiento de la iglesia. Estamos hablando de la Edad Media va a ser afectada por el nacimiento de la iglesia evangélica, lo cual tendría una directa implicancia en el nacimiento de una nueva era, que sería la época moderna, ¿ya? Hay una transición al mundo moderno con el nacimiento de la iglesia evangélica. Ya aquí hay un texto de Ernest Troeltsch y también de Jean-Pierre Bastian, algunos libros por ahí que hablan de esta relación entre iglesia evangélica y nacimiento del mundo moderno. La iglesia romana no mantiene la división entre el aspecto exterior visible y el aspecto ideal invisible. Como cuerpo de Cristo, tras esta confusión la iglesia se le atribuye algunas características: unidad, catolicidad o universalidad, santidad y apostolicidad, ¿ya? Son los representantes de los apóstoles, etc. Bueno, vamos a ver cada uno de estos puntos. Unidad. Toma el modelo de unión íntima entre padre e hijo de Juan 17:21, el momento de mayor unidad de la historia después de la ascensión de Jesús. Está en Hechos 4, ¿cierto? 32. Muy pronto afloran las discrepancias en 1 Corintios
11-12, al pasar los años y en defensa de contra las herejías gnósticas, se empezó a identificar los aspectos, el aspecto real con el aspecto ideal, y se echaron las bases de un organismo estructurado como la actual Iglesia Romana. ¿Ya? Se logra entonces pues una unidad externa, y ¿qué es lo que plantea la Iglesia Católica? Una unidad real externa, o sea, una sola jerarquía de Iglesia, debido a la lucha en contra de enemigos externos como el gnosticismo. Pero la pregunta es, ¿a esta unidad se refería a Cristo o se refería a una unidad ideal, a una unidad espiritual? Universalidad, es decir, para universalizarse se toman ciertas características que le permiten ir al encuentro del mundo, tales como utilizar un idioma único, que en esa época sería el uso del latín, estamos hablando de la época del Imperio Romano, y otras formas análogas. Santidad. Dentro de la iglesia se mantuvieron una serie de desvíos morales, ejemplos las iglesias del Apocalipsis, ¿ya? Habla, ¿cierto?, de estos desvíos morales, además de los cuantos otros casos de impiedad durante la historia de la iglesia. Si se dice que la iglesia es santa, no es en virtud de sus características morales, sino en virtud de su unión con Cristo, que es santo y por lo tanto quien la santifica. Entonces el atributo no es propio de ella, ni privativo de una sola denominación, sino que también es un rasgo común a toda la comunidad que viva en comunión con Cristo por la fe. O sea, ¿qué es lo que dice básicamente? Que la Iglesia Católica es santa, no en base a una conducta moral santa, sino que a su unión con Cristo. Y esto también, entonces, este mismo argumento se puede ocupar respecto de cualquier otra comunidad de fieles que se reúnan en el nombre de Jesús y en el nombre de Cristo. Ahí está Él reunido en su nombre, está en medio de ellos y también los santifica, ¿ya? Apostolicidad. Esta característica es explicativa por el teólogo católico Herbert, para quien la iglesia no es apostólica porque guarde fielmente la doctrina de los apóstoles, ¿ya? Qué raro. Sino porque sus pastores descienden en una sucesión, ¿ya?, que ellos dicen que es interrumpida. Nosotros pensamos que sí es interrumpida. Tal argumento no tiene base en el Evangelio. La apostolicidad pertenece a un ámbito de la armonía con las enseñanzas apostólicas, ¿ya? Hay un fundamento de los apóstoles y ese fundamento no se puede romper ni cambiar, ¿ya? Nunca habla de una sucesión como si fuese la sucesión de emperadores o la sucesión de una dinastía de reyes, no. Hay que rechazar pues toda doctrina ajena al Evangelio, señala la iglesia evangélica, tal como lo dice ahí en Gálatas 1:8, el que traiga otro evangelio sea anatema. Bueno, en conclusión, frente al legalismo romanista, en virtud del cual el problema religioso del individuo no entra en el ámbito de las relaciones personales con Cristo, sino más bien con la estructura de la organización eclesiástica y organización de la iglesia, el Evangelio presenta un concepto amplio, espiritual de lo que es iglesia, ¿ya? Porque la Iglesia Católica tomaba ciertos los problemas espirituales, la condición espiritual, como algo solamente que se relacionaba con el cuerpo jurídico, estructural de la Iglesia, no así con Cristo directamente. El individuo es salvo no por pertenecer a una iglesia, sino por su fe en Cristo. La Iglesia Católica dice extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. El Evangelio plantea que fuera de Cristo no hay salvación, ¿ya? Las iglesias que estén fuera de Cristo, si la Iglesia Católica está fuera de Cristo, aunque un creyente esté en la Iglesia Católica, pero si está fuera de Cristo no tiene salvación, ¿ya? Ahora, un católico, ¿cierto?, podría estar bautizado, pero básicamente tener una fe en Cristo, y no como se lo enseña la Iglesia Católica, pero sí estar en Cristo y sí ser salvo. El individuo es salvo no por pertenecer a la iglesia, sino por su fe en Cristo. Dios conoce a los que le pertenecen y los constituye en su iglesia invisible, ¿ya? La comunidad de los santos, la comunión de los santos, la cual reúne las características de unidad, universalidad, santidad y apostolicidad respecto de una sucesión de la enseñanza de los apóstoles que es clara en el Evangelio. En el concepto evangélico de comunidad, visible es aquella que en que Cristo es anunciado debidamente y se dan los sacramentos, la iglesia
es solo un, digámoslo así, un instrumento. Son salvos no con la capacidad de salvar, están conscientes de lo que dice Juan 14:6. Ya la capacidad de salvar está en Cristo, no en una iglesia determinada. Si esta iglesia no está en Cristo, no tiene ninguna capacidad de salvar. El que tiene la capacidad de salvar es Cristo. Respecto del jefe de la iglesia, aquí hay una pregunta. ¿Nombró Jesús a un sucesor? Las grandes ramas cristianas están de acuerdo en que el fundador y jefe de la iglesia es Cristo Jesús. No obstante, la Iglesia Católica cree que Jesús durante su ministerio en la tierra nombró un sucesor, quien tomó su lugar como jefe visible de la iglesia en la tierra y al cual le dio la facultad para transmitir dicho poder a otro sucesor, y este sucesor transmitir el poder a otro sucesor, y este sucesor a otro sucesor, y así infinitamente. Según la teología y la tradición romanista, Jesús, jefe principal de la iglesia, pasó dicho poder de jefe a Pedro, quien desde ese momento se constituyó en jefe principal de la iglesia y superior de los demás apóstoles, obispos, etcétera, etcétera, por lo cual sería llamado el Papa. Pedro se habría trasladado a Roma, transfiriéndose también el centro de poder y de autoridad de la iglesia de Jerusalén a Roma y su propia autoridad universal a esta ciudad, ¿ya? Pero según esto, si en esa época hubiese existido un imperio griego, la iglesia hubiese estado en Atenas, o si hubiese sido un imperio cartaginés, la iglesia hubiese estado en el norte de África, ¿ya? Pero esto básicamente tiene que ver con que en esa época existía el imperio romano y Jerusalén era una ciudad menor para la época. Entonces, que el centro de la capital de la iglesia estuviese en la capital del imperio era bastante conveniente. Pedro se habría trasladado a Roma y habría transferido esta autoridad también de la iglesia a esta ciudad, siendo aquí obispo por 25 años, 1 mes y 9 días. Las prerrogativas de Pedro habrían pasado a sus sucesores, los papas, quienes fueron considerados infalibles a partir del año 1870. Ya en el Concilio Vaticano del año 1860, en la edición cuarta, se promulgó el dogma de la infalibilidad papal. Es decir, el papa es infalible, no se equivoca. Si un papa dice A, el otro papa no puede decir B, tiene que decir A más B, ya, pero siempre manteniendo la doctrina de A, y esto impide corregir ciertas tradiciones que no corresponden dentro de la iglesia católica, ¿ya? Fundamentos romanistas. Pedro, fundamentos romanistas para tal creencia se encuentran básicamente en Mateo capítulo 16, del verso 18 al 19. Bueno, lo narran los evangelios en Mateo 16, en Marcos 8, en Lucas 9 y en Juan 6:66 al 69. Que habiendo Jesús un día preguntado a los apóstoles, ¿quién decís que sois? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. San Marcos, San Lucas, San Juan narran luego que el anuncio de los sufrimientos de Jesús, en tanto San Mateo, antes de relatar los mismos, consigna la respuesta de Jesús a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Según los papistas, con esta confesión, con esta declaración, Jesús constituyó a Pedro fundamento y eje de la iglesia, confiriéndole el poder de llevar las llaves del reino, la infalibilidad, la capacidad de perdonar pecados y retener pecados también, traspasar ese poder a sus sucesores, entre otros. ¿Por qué? Porque si los versículos tienen el alcance extraordinario esgrimido por la iglesia dominante, otros apóstoles no lo mencionan. Buena pregunta. ¿Por qué no se habla de sucesores de Pedro en la Biblia? Buena pregunta. La idea de la sucesión apostólica no tiene asidero bíblico en realidad, ¿ya? En este pasaje hay 4 elementos esenciales. En primer lugar, dice la piedra fundamental. Tú eres Pedro, piedra pequeña, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, al confesar que Jesús, como el Cristo, el Mesías prometido, comprendió quién era Jesús y se manifestó como el primer cristiano verdadero. El primero que entiende quién es Jesús. Por eso Pedro tendrá el honor de ser una piedra fundamental que compartirá el primado con Cristo, quien es la piedra angular. Sobre esa piedra angular, las piedras y piedras fundamentales como Cristo constituirá la iglesia, la cual compara con un edificio. San Pablo añade en Efesios 2:2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Además, Cristo dice a Pedro, piedra, ¿ya? Pero el texto dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Jesús, ¿ya? La roca de los siglos es Jesús. El carácter y permanencia de la iglesia. Las puertas del infierno no, ¿ya? La iglesia está integrada por hombres que pueden errar, como lo es la forma notoria en la historia de la iglesia romana, ¿ya? Pero esta promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella solamente se puede entender de manera
espiritual. ¿Ya? Solo Cristo le asegura su permanencia, su resistencia y su duración, no Pedro. Las llaves, ¿ya? Hay un autor de apellido Pedrosa que se pregunta en qué consisten las llaves. No se refería al poder de atar y desatar que fue dado no tan solo únicamente a Pedro, sino que en el capítulo 18 a todos los apóstoles. Por tanto, lo primero no es confundir el privilegio de las llaves con atar y desatar, que es dado a muchos, no solamente a Pedro. Solo hay un caso bíblicamente. Pedro hizo él y solo una vez inaugurar la era cristiana abriendo con las llaves las puertas del reino de los cielos, primero a los judíos y prosélitos del judaísmo el día de Pentecostés y después a los gentiles en Hechos 10, la casa de Cornelio, acuérdense, en Hechos 15 y 17 demuestra la satisfacción y orgullo y privilegio único concedido por el Señor en ese día. Atar y desatar no es algo dado solamente a Pedro, sino que también a los demás apóstoles en Mateo 18:18 y a todos los discípulos que hayan recibido el Espíritu Santo, según Juan 20:23. ¿Ya? Por lo tanto, no sería una atribución única del clero, sino que también una atribución general para la comunidad de fieles y que dice relación con perdonar pecados. Lo que nosotros perdonamos aquí en la tierra también nos será perdonado en el cielo. En conclusión, Jesús es y será el único jefe de la iglesia sin un vicario terreno. Jesús jamás nombró un vicario para tomar su lugar y menos le dio el derecho a suceder este poder. En Lucas 22:24 nos dice que hubo un altercado entre los discípulos para ver quién era el mayor. Para tal contienda, si el maestro, ¿para qué existiría tal contienda si es que el maestro en algún momento nombró a Pedro? ¿Ya? Pero Pedro es solamente uno más. En el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, fue presidido por Jacobo, no por Pedro, que era hermano de Jesús. ¿Ya? Las epístolas del Nuevo Testamento abarcan más de 40 años después de la resurrección de Jesús y nunca hacen alusión a un primado de Pedro. En Efesios 4:11 se hace un listado de los cargos eclesiásticos. ¿Se habla ahí del Papa? ¿Se dice que hay un Papa? No. El mismo Pedro se llama anciano entre los ancianos de Cristo, es decir, uno entre iguales. Sino más bien Cristo hizo la promesa de estar siempre junto a nosotros, ¿ya? Cristo hizo la promesa de estar siempre junto a nosotros, no dejar un vicario que lo represente. Mateo 18:20, Mateo 28:20 y Efesios 1:22. Para que no se vuelva más largo este video, lo vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hablar de la diferencia en los sacramentos, de la diferencia en la doctrina de la salvación, donde vamos a hablar de la doctrina del sacerdocio universal del creyente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que el Señor los bendiga.